espacios que solo se desvelan cuando el reloj marca las 12. Espacios donde el aire se vuelve más denso. Las sombras se alargan y lo familiar se tiñe de un matiz inquietante. Anochecer tras anochecer, un umbral invisible se abre entre la realidad cotidiana y una dimensión paralela, donde 5 lugares emergen como portales de lo desconocido. Dicen que, en las noches más silenciosas, se escuchan pasos ahogados en callejones sin luna, como si algo prospectara tu sombra. Algunos relatan haber sentido un aliento gélido en la nuca y susurros con nombres olvidados. Historias heredadas de boca en boca, leyendas urbanas capaces de helar la sangre y helarte la médula. Lo sorprendente es que, tras puertas cerradas, el teatro de tablas crujientes, la espesura del bosque, los pasillos oxidados, acecha una presencia que escapa a toda lógica. A medianoche, se materializa y deja huellas imborrables en quienes se atreven a cruzar ese umbral. Perduran en silencio, el primero late con ecos de aplausos que jamás cesan. El teatro abandonado, escenario de susurros y pasos que se repiten en la penumbra. Más allá, el bosque de los susurros guarda secretos en cada tronco y voces que susurran nombres olvidados. A veces llega el estruendo metálico de la estación de trenes fantasma, donde viajeros espectrales aguardan un convoy que nunca parte. Si osas acercarte al Hospital de las Sombras, podrás escuchar los lamentos de aquellas almas atrapadas en pasillos sin fin, y, para quienes creen haberlo visto todo, la feria desierta revela atracciones en movimiento y risas sin cuerpo, recordándonos que el horror puede ocultarse tras la inocencia. Cada uno de estos lugares cobra vida cuando la luna señala el momento exacto. Entonces, las barreras entre lo permitido y lo prohibido se desdibujan. Y lo imposible se hace palpitar en la espina dorsal. Pero cuidado, estos no son simples relatos para contar junto a una fogata. Son destinos reales, recorridos por valientes y arrastrados por pesadillas. Atrévete a asomarte a sus puertas, si te atreves. ¿Te atreves a descubrirlas todas? Pocos llegan hasta la última y aún menos soportan el vértigo de sus propias sombras. Pronto, recorreremos corredor tras corredor, sombra tras sombra, hasta desvelar cada secreto que ocultan estos enclaves nocturnos. Prepara los sentidos y afina tus nervios, porque nuestro primer destino aguarda en las tablas polvorientas del teatro abandonado. Y cuando cruces ese umbral, ya no habrá vuelta atrás. El texto del crepúsculo se extiende como un velo húmedo sobre los tejados y las plazas. Al caer la tarde, el mundo parece contener el aliento. Uno tras otro, los sonidos cotidianos se disuelven en un velo de silencio, el rugido del tráfico mengua hasta un murmullo distante. El bullicio de las conversaciones se atenúa en un eco, apagado, y hasta el canto de algún pájaro errante flota por un instante antes de desvanecerse. En su lugar, la brisa adopta un tono antiguo y se cuela entre las rendijas, susurrando relatos olvidados. Cada crujido de madera y cada sombra que se estira en los muros cobran nueva vida, como si quisieran advertirnos del cambio. Es un suspiro colectivo, un momento en que la tierra parece prepararse para un secreto que solo la noche, su guardiana, se atreve a revelar. Es en ese umbral etéreo donde nace lo que los viejos llaman el reino de la medianoche. Un reino sin fronteras que se extiende en un suspiro entre el ocaso y el amanecer. Donde la penumbra sucede al día con una cadencia misteriosa. Cuando la última franja de luz solar cede de su trono a la luna, la realidad tiembla. El aire adquiere un peso diferente, cargado de presagios y ecos de nombres olvidados. En ese instante, cualquier chispa de vida cotidiana, el zumbido de una farola parpadeante, el crujido de la madera en una vieja verja puede transformarse en portal hacia lo inexplicable. Algunos han sentido un escalofrío que arrebató su calma, otros un latido desbocado que anunciaba la presencia de sombras sin rostro. La antropología popular habla de espacios liminales, esos intersticios temporales o geográficos donde la realidad se tambalea y florecen las anomalías. Son esos puntos de quiebre, cruces de caminos al amanecer, puentes solitarios al filo de las tinieblas. Pasillos vacíos con luces titilantes que encienden el miedo. En cada uno de estos intersticios palpita un riesgo, el de deslizarse hacia otra dimensión, de perder el rumbo y ser tragado por lo que mora tras el velo. En los relatos de viejos viajeros y de guardianes trasnochados, estos enclaves conservan huellas de tragedias no resueltas. Rituales olvidados e instantes congelados en un suspiro macabro. Durante las horas diurnas, esas ruinas respiran normalidad engañosa. El teatro abandonado y sus butacas polvorientas dormitan bajo el murmullo de turistas despistados. El bosque de los susurros se confunde con un parque común, adornado de senderos apacibles. La estación de trenes fantasma no pasa de andenes clausurados por la herrumbre y el silencio. El Hospital de las Sombras aparenta un sanatorio clausurado, con sus pasillos inundados de eco, y la feria desierta se confunde con un predio vacío, lleno de carpas raídas.
Sin embargo, cuando el reloj marca las 12, cada uno despierta con una memoria oculta, alimentada por temores colectivos y por voces que, si se escuchan de madrugada, exigen una deuda impaga a quienes se atreven a pasar. Este contraste entre la rutina diurna y el misterio nocturno es su mejor artimaña. De día, los edificios parecen inertes, las sombras se limitan a ser pausadas acompañantes del sol y cualquier ruido se explica bajo la lógica racional. Pero, de pronto, la penumbra se cierne como un telón que convierte la familiaridad en una trampa, un pasillo que antes parecía recto se curva, una puerta que nunca había estado tras ella se abre. Un reflejo envidrañado delimita una figura que no está allí de día. En cuestión de segundos, lo que era una explanada vacía puede devenir escenario de susurros indescifrables y de presencias que acechan en cada esquina para muchos. La noche es un refugio silencioso, un espacio íntimo, donde los pensamientos bailan sin censura, pero en el reino de la medianoche. El horario oscuro es más bien un timbre que convoca lo que habita bajo la superficie de lo real. Quizá pienses que solo tu imaginación alcanza tales rincones. Sin embargo, decenas de relatos de quienes han vuelto hablan de susurros que pronuncian tu nombre con voz que no es humana, de sombras que imitan cada uno de tus movimientos y de presencias que no dejan huellas visibles en el suelo. Son advertencias vivas, la medianoche desdibuja fronteras y muestra aquello que de día permanece oculto. Si al adentrarte en esta narración sientes un cosquilleo persistente en la nuca, no es sugestión, es el primer aviso de que el umbral entre tu mundo y estos rincones nocturnos se está afinando. Cada paso que des a partir de este instante puede arrastrarte un poco más lejos de la seguridad diurna y sumergirte en lo inesperado. Afina los sentidos y suelta la lógica complaciente. Siente cómo late tu corazón más rápido, percibe el aire cargado de presagios y escucha el eco de cada respiración. En breve, pisaremos el suelo crujiente del primer enclave, un teatro abandonado cuyas butacas han presenciado secretos tan antiguos como el tiempo. Camina con cautela, pues la función está a punto de comenzar. Y no todos logran ver el telón final caer en la penumbra. Prepara coraje, el teatro abandonado nos espera tras el telón de la realidad. Mi nombre es Ramiro y durante 3 años fui el guardián nocturno del Teatro Imperial. Un coloso de piedra y terciopelo que alguna vez brilló con funciones magistrales. Hoy, sus pasillos solo conocen el polvo y el olvido. Acepté el trabajo, porque necesitaba el dinero y porque, francamente, nunca creí en fantasmas. Eso cambió una noche de octubre, cuando el teatro decidió mostrarme su verdadero rostro. Recuerdo perfectamente mi primera semana. Las noches transcurrían sin sobresaltos, rondas rutinarias. Café tibio en el cuarto de vigilancia y el sonido reconfortante de la radio. El teatro parecía dormido, un gigante inofensivo cuyas entrañas recorría con familiaridad creciente. Conocía cada escalón chirriante, cada puerta oxidada, cada rincón donde las telarañas tejían sus imperios, silenciosos. Me sentía seguro entre aquellas paredes. Qué equivocado estabas, todo comenzó un martes cualquiera. Pasadas las 2 de la madrugada. Realizaba mi ronda habitual por el patio de butacas cuando algo captó mi atención. Una silla en la fila 12. Estaba girada hacia el pasillo, su respaldo enfrentando el escenario vacío. Pensé que algún trabajador diurno la había movido durante las labores de limpieza. La acomodé sin darle importancia y continué mi recorrido. A la noche siguiente, 3 sillas estaban fuera de lugar, no giradas esta vez, sino completamente, desplazadas hacia el pasillo central, formando una hilera irregular que bloqueaba el paso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me obligué a mantener la calma. Quizás los de mantenimiento estaban realizando algún inventario. Las devolví a su sitio y anoté el incidente en mi bitácora. Convenciéndome de que existía una explicación lógica, la tercera noche destruyó cualquier rastro de racionalidad que me quedaba. Eran las 3:15 cuando escuché el primer sonido, un taconeo rítmico y preciso que resonaba desde el escenario principal. Mis músculos se tensaron inmediatamente. El teatro llevaba cerrado desde las 7 de la tarde y yo era el único ser viviente en su interior. Agarré mi linterna con fuerza y caminé hacia el origen del sonido, diciéndome que probablemente era una rata o algún animal callejero que había logrado colarse. El taconeo cesó en cuanto puse un pie en el pasillo central. El silencio que lo reemplazó era denso, opresivo, como si el aire mismo contuviera el aliento. Avancé lentamente, barriendo cada rincón con el haz de luz. Las butacas proyectaban sombras alargadas que parecían estirarse hacia mí, dedos oscuros buscando atraparme. Mi corazón latía con fuerza descomunal. Fue entonces cuando lo vi. El telón principal, un enorme paño de terciopelo carmesí que pesaba cientos de kilos, comenzó a ondear suavemente. No había corriente de aire, ninguna ventana abierta, ninguna explicación posible.
Sin embargo, la tela se movía con gracia hipnótica, alzándose centímetro a centímetro como si manos invisibles tiraran de sus cuerdas. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel espectáculo imposible. Y entonces escuché mi nombre Ramiro. Susurro rasgado que pareció emerger del mismo escenario, como si las tablas de madera articularan palabras ancestrales. El sonido me atravesó como una descarga eléctrica. Quise correr, pero mis piernas se negaron a obedecerme. El susurro se repitió, más claro esta vez. Arrastrando cada sílaba con una dulzura que helaba la sangre. La linterna tembló. En mi mano, el telón continuaba su danza imposible, alzándose cada vez más alto, revelando gradualmente la oscuridad impenetrable del fondo del escenario. Un olor a rosas marchitas y polvo antiguo inundó mis fosas nasales, tan intenso que me provocó náuseas. Algo estaba emergiendo de las profundidades del teatro, algo que había permanecido dormido durante décadas y que ahora despertaba ante mi presencia. El taconeo regresó, esta vez más cerca, más definido. Cada golpe resonaba como un latido, marcando un ritmo que parecía sincronizarse con mi propio pulso desbocado. Intenté retroceder, pero tropecé con una butaca desplazada que no recordaba haber visto momentos antes. Caí de rodillas sobre la alfombra polvorienta y la linterna rodó bajo los asientos, dejándome en una penumbra casi absoluta. Los taconeos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Un vacío total, antinatural, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. Busqué desesperadamente la linterna, arrastrándome entre las butacas con manos temblorosas. Cuando finalmente la recuperé, el haz de luz reveló algo que congeló mi sangre. Todas las sillas del patio de butacas estaban giradas hacia mí. Cientos de respaldos de terciopelo rojo me observaban desde la oscuridad, formando un anfiteatro silencioso cuyo único espectador era yo mismo. Cada asiento había rotado exactamente 90 grados mientras buscaba la linterna, sin emitir el más mínimo crujido. Una coreografía imposible ejecutada en segundos de absoluto silencio. Un sollozo escapó de mi garganta. Quería huir, salir, corriendo hacia la puerta más cercana y no mirar atrás jamás. Pero algo me retenía, una fuerza invisible que tiraba de mi curiosidad morbosa, obligándome a dirigir la mirada hacia el escenario. El telón se había alzado por completo, revelando un vacío negro que parecía absorber la luz misma. Ramiro, ven. La voz ya no susurraba. Hablaba con claridad cristalina, con un timbre femenino que arrastraba siglos de soledad y amargura. Provenía del centro exacto del escenario, de aquel abismo de oscuridad que ninguna linterna podía penetrar. Sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas mientras mis piernas, actuando por voluntad propia, comenzaban a caminar hacia el origen de aquella llamada. Cada paso que daba hacia el escenario aumentaba la intensidad del taconeo espectral. Ya no era un sonido distante, ahora resonaba a mi alrededor como si docenas de bailarinas invisibles ejecutaran una coreografía frenética sobre las tablas polvorientas. El aire se volvió gélido, tan frío que podía ver el vaho de mi respiración agitada. Las cortinas laterales comenzaron a ondear violentamente, azotadas por un viento que no existía. Subí los escalones del escenario como un sonámbulo atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las tablas crujían bajo mis pies, pero el sonido quedaba ahogado por el crescendo de taconeos que me rodeaba. La oscuridad del fondo del escenario palpitaba con vida propia, expandiéndose y contrayéndose como el aliento de una bestia colosal. Quise gritar, pero mi voz había desaparecido, robada por aquella presencia antigua que dominaba el teatro. Y entonces, todo cesó. El taconeo se detuvo. Las cortinas quedaron inmóviles. El frío se disipó instantáneamente. Un silencio sepulcral envolvió el escenario, tan profundo que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre circulando por mis venas. La linterna parpadeó una vez, 2 veces, y en ese instante de oscuridad intermitente, percibí un movimiento a mis espaldas. Una respiración ajena rozó mi nuca. El terror se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Sentí una presencia detrás de mí, tan cerca que podía percibir el roce de algo helado contra mi piel. Un perfume de rosas podridas inundó mis sentidos mientras un susurro final acariciaba mi oído izquierdo. Por fin llegaste. La linterna recuperó su brillo justo cuando los focos del escenario, apagados durante décadas, cobraron vida con un estallido de luz cegadora. El resplandor me obligó a cerrar los ojos por un segundo y cuando los abrí, supe que jamás volvería a ser el mismo. Cuando me di vuelta, vi una figura bajo los focos. Todavía resuena el aterrador eco del último aliento de Ramiro en nuestra mente. La imagen de esa figura recortada, bajo la luz eléctrica, inmóvil y eterna, se queda grabada en la retina como una quemadura de frío intenso. Es difícil sacudirse. La sensación de claustrofobia que dejan las paredes del Teatro Imperial
Esa opresión asfixiante de saber que estás encerrado con algo que no debería existir en nuestro plano. El polvo de terciopelo y el olor a rosas marchitas parecen haber traspasado la distancia, impregnando el aire que respiras ahora mismo en tu habitación. ¿Sientes ese ligero temblor involuntario en las manos? Es la respuesta natural del cuerpo al reconocer finalmente que la lógica se ha quebrado y que la seguridad es solo una ilusión frágil. Sin embargo, hay un consuelo macabro en los edificios. Encantados, tienen límites físicos, paredes, puertas, un techo que delimita el horror. Hay un dentro y un fuera. Pero, ¿qué sucede cuando eliminamos los muros de contención? ¿Qué pasa cuando el techo es un cielo negro infinito y las paredes son troncos centenarios que se mecen con voluntad propia? Dejamos atrás la arquitectura humana para adentrarnos en algo mucho más antiguo, más primitivo y absolutamente depredador. El miedo en la ciudad es agudo y eléctrico, pero el miedo en la naturaleza es profundo, visceral y atávico. Allí no hay interruptores de luz que te salven, ni puertas que cerrar con llave para protegerte. El siguiente lugar en nuestro recorrido no necesita fantasmas de ópera para aterrorizar. La propia tierra está impregnada de voces que no descansan. Es un sitio donde la soledad es total, pero paradójicamente, nunca estás realmente solo. Te imagina caminar sobre hojas secas que crujen como huesos rotos bajo tus botas, sabiendo que cada paso alerta a lo que vive en la espesura. El viento no solo mueve las ramas desnudas, trae mensajes en idiomas muertos que tu mente intenta rechazar. La oscuridad allí es densa, líquida, se te pega a la piel y te susurra verdades que preferirías ignorar. Nos alejamos del cemento para entrar en el dominio de lo salvaje, donde las sombras no obedecen a la luz. Pero si creíste que eso era todo, si pensaste que una figura estática era lo peor, espera a escuchar lo que ocurre en el bosque. Prepárate, porque en el bosque de los susurros, los árboles tienen ojos y el silencio tiene dientes. Soy un hombre de ciencia, geólogo de profesión y senderista por vocación. He pasado la mitad de mi vida leyendo estratos de roca y la otra mitad recorriendo senderos que no aparecen en los mapas turísticos. El miedo a lo irracional nunca tuvo cabida en mi mochila. Para mí, el bosque siempre fue un sistema biológico complejo, fascinante pero explicable. Oxígeno, clorofila, descomposición y vida silvestre. Nada más. Por eso, cuando mis amigos locals me desafiaron a cruzar el sendero de la garganta del diablo pasada la medianoche, acepté con una sonrisa condescendiente. Para ellos era un lugar maldito. Para mí, simplemente una ruta de 3 kilómetros a través de un denso pinar que conocía de memoria durante el día. Inicié la marcha a las 11:40 de la noche. La luna estaba en cuarto menguante, ofreciendo una iluminación pobre, que apenas lograba penetrar la espesura de las copas. El haz de mi linterna frontal cortaba la oscuridad con una precisión quirúrgica, revelando el polvo en suspensión y los insectos nocturnos que danzaban en la luz. Durante los primeros 20 minutos, todo fue normal. El sonido de mis botas triturando la hojarasca seca, el canto rítmico de los grillos y el ulular lejano de alguna rapaz nocturna. Era la sinfonía habitual de la naturaleza, un caos ordenado que me resultaba reconfortante. Sin embargo, al consultar mi reloj y ver que las manecillas se alineaban en las 12 en punto, la atmósfera cambió con una brusquedad violenta. Fue como si alguien hubiera bajado el interruptor general del bosque. Los grillos callaron de golpe. El viento, que hasta entonces mecía suavemente las ramas altas, se detuvo por completo. El silencio resultante no era vacío. Era denso, pesado, una entidad física que presionaba mis tímpanos hasta doler. Me detuve en seco, ajustando la correa de mi mochila, intentando convencerme de que era una coincidencia ambiental, una pausa natural en el ciclo nocturno. Entonces sentí el frío. No fue un descenso gradual de temperatura, sino una ola gélida que atravesó mi ropa técnica como si estuviera desnudo. El vaho de mi respiración comenzó a formar nubes espesas frente a la luz de la linterna, nubes que no se disipaban, sino que parecían flotar estáticas, observándome. Un olor penetrante a tierra mojada y ozono llenó mis fosas nasales, mezclado con un matiz metálico, similar al sabor de la sangre en la boca. Reanudé la marcha, pero mis pasos ya no sonaban seguros. El suelo parecía haber cambiado de textura. Lo que antes era tierra firme, ahora se sentía esponjoso, casi como si caminara sobre carne blanda. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Al principio pensé que era el roce de mi propia ropa, el flujo de mi sangre bombeando por el esfuerzo. Pero pronto el sonido se definió. Eran susurros. No venían de un punto específico, sino que parecían emanar de la corteza misma de los árboles, del suelo bajo mis pies, del aire gélido que me rodeaba. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. No era español, no era ningún idioma que hubiera escuchado jamás. Eran fonemas guturales, chasquidos húmedos y sibilantes que carecían de la cadencia humana.
Parecía una lengua anterior a la humanidad, un dialecto de piedra y raíces retorcidas. Las voces se superponían unas a otras, creando una cacofonía en voz baja que, extrañamente, sonaba como una oración o una maldición repetitiva. Sentí un impulso irracional de apagar la linterna, como si la luz fuera una ofensa para aquellos hablantes invisibles, pero mi instinto de supervivencia me obligó a mantenerla encendida. Barriendo frenéticamente el sendero delante de mí, ¿hay alguien ahí?, pregunté. Mi voz salió estrangulada, patética en comparación con la vastedad del bosque. Los susurros cesaron un instante, solo para regresar con mayor intensidad, ahora más cerca. Giré sobre mis talones, iluminando la retaguardia. Nada, solo troncos verticales que se perdían en la negrura y matorrales que proyectaban sombras grotescas. Pero la sensación de ser observado era tan tangible que la piel de mi nuca ardía. Sentí un roce suave en mi mejilla izquierda, como si una telaraña me hubiera tocado. Me pasé la mano rápidamente para limpiarla, pero no había nada segundos después. El roce se repitió en mi brazo derecho, pero esta vez con más presión. No era una telaraña, eran dedos. Dedos largos, fríos y secos, similares a ramas finas, que acariciaron mi piel desnuda justo por encima del guante. Di un salto hacia atrás, gritando una blasfemia, y apunté la luz hacia mi propio brazo. No había nadie, pero en mi piel quedó una marca blanca. 3 líneas paralelas que se desvanecieron lentamente mientras el frío se intensificaba, el pánico. Ese animal que siempre creí tener domesticado comenzó a arañar las paredes de mi mente racional. Empecé a caminar más rápido, casi trotando, intentando ignorar que los susurros ahora parecían seguir mi ritmo. Y entonces, el lenguaje cambió, entre la jerga incomprensible y los chasquidos. Empecé a distinguir palabras, nombres. Elena, susurró una voz justo detrás de mi oreja derecha. Marcos, respondió otra desde la copa de un pino a mi izquierda. Lucía, me detuve en seco, con el corazón golpeando mis costillas como un martillo. Conocía esos nombres, todos en la región los conocían. Elena, la niña que desapareció buscando setas hace 10 años. Marcos, el turista que salió a correr y nunca volvió. Lucía, la anciana que se adentró en la niebla. Eran los desaparecidos del bosque. Las historias de advertencia que los lugareños contaban en voz baja. El bosque no solo recordaba sus nombres, se los estaba recitando. Los susurros se convirtieron en una letanía de los perdidos. Las voces imitaban los tonos de los desaparecidos, el llanto infantil de Elena, la voz ronca de Marcos. El temblor senil de Lucía. Era una imitación perfecta, cruel, diseñada para romper cualquier resistencia mental. Sentí que las lágrimas de terror puro nublaban mi vista. El bosque no estaba vacío. Estaba lleno de ecos atrapados en la resina y la madera. Una ráfaga de viento helado me golpeó el rostro, trayendo consigo un olor a descomposición insoportable. Las ramas de los árboles a mi alrededor comenzaron a agitarse violentamente. Aunque no había tormenta, se inclinaban hacia el sendero, formando un túnel claustrofóbico de agujas de pino y madera oscura. Me sentí como un virus dentro de un organismo inmenso que había detectado mi presencia y estaba enviando sus anticuerpos para eliminarme. Intenté correr, pero mis pies se hundieron en el barro, que ahora parecía tener la consistencia de alquitrán. Luché por liberar mis botas, jadeando, mientras la cacofonía de nombres aumentaba de volumen hasta convertirse en un grito ahogado y constante. La linterna parpadeó, su luz LED perdiendo fuerza ante la oscuridad devoradora. Y lo peor no fue lo que oí, sino lo que vi moverse entre los árboles, en la periferia de mi visión. Donde la luz se desvanecía en la negrura, las sombras comenzaron a despegarse de los troncos. Al principio pensé que era un efecto óptico pareidolia causada por el estrés, pero la figura se definió. Era alta, desproporcionadamente delgada, con extremidades que tenían más articulaciones de las necesarias. Su piel tenía la textura y el color de la corteza de pino, un camuflaje perfecto que solo fallaba cuando se movía. No tenía rostro, o al menos no un rostro humano. ¿Dónde deberían estar los ojos y la boca? Solo había nudos de madera y grietas oscuras que parecían supurar una savia negra. La criatura se movió con una fluidez aterradora, deslizándose de un árbol a otro, sin hacer el menor ruido, en total contraste con el estruendo de los susurros. Y no estaba sola. A mi izquierda, otra figura se separó de un roble. A mi derecha, 3 más emergieron de los matorrales. Estaban rodeando Megueran, los guardianes del bosque, o quizás eran lo que quedaba de Elena. Marcos y Lucía, transformados, absorbidos por la tierra hambrienta. Entendí entonces que los desaparecidos no se habían ido a ninguna parte. Seguían aquí, integrados en el paisaje, convertidos en extensiones de la voluntad del bosque. Una de las criaturas
La que estaba más cerca extendió un brazo que se alargó de manera antinatural como una rama de crecimiento rápido. Sus dedos, terminados en puntas afiladas de madera astillada, rozaron mi chaqueta. El sonido fue el de papel de lija rasgando tela. Un terror primario, animal, tomó el control de mis piernas. La parálisis del miedo se rompió ante la inminencia de la muerte física o, peor aún, de la asimilación. Corrí como nunca había corrido en mi vida, ignorando el peso de la mochila, el dolor en mis pulmones y el riesgo de torcerme un tobillo en el terreno irregular. La linterna se agitaba caóticamente, creando destellos estroboscópicos que me mostraban fragmentos de pesadilla, figuras de corteza cerrando el cerco, raíces que brotaban del suelo, intentando tropezarme, ramas que azotaban mi cara dejándome cortes que no sentía por la adrenalina. Los susurros se transformaron en un aullido colectivo, un sonido de viento huracanado que gritaba mi propio nombre: Julián, Julián, quédate. Echa raíces. No miré atrás. Sabía que sí volteaba, si veía sus rostros de madera una vez más, mi mente se quebraría definitivamente y me detendría para unirme a ellos. Sentí un aliento en mi nuca, tan frío que quemaba, y una mano seca que llegó a aferrar mi hombro, rasgando la tela y arañando mi piel. Me sacudí con violencia, gritando, y me lancé hacia adelante con desesperación ciega. De repente, la textura del suelo cambió. El barro blando dio paso a gravilla compacta. Los árboles se abrieron y vi las luces anaranjadas del aparcamiento a lo lejos. Crucé la línea de árboles casi cayéndome, tropezando hasta llegar al asfalto. Me derrumbé junto a mi coche, buscando las llaves con manos temblorosas que no parecían mías. El silencio regresó de golpe. Los grillos volvieron a cantar. El viento sopló suave y normal. Me giré hacia el bosque, iluminando la linde con la linterna. No había nadie, solo pinos inmóviles y la oscuridad habitual. Pero en mi hombro, la sangre manchaba mi camisa, brotando de 3 arañazos profundos, que tenían astillas incrustadas, astillas de una madera que no pertenecía a ninguna especie clasificada por la botánica. Arranqué el coche y conduje, sin respetar los límites de velocidad, alejándome de ese infierno verde. Han pasado 3 días desde entonces. No he vuelto a salir de casa. He cerrado las cortinas y he tapado los espejos. Pero el problema es que traje algo conmigo. No físicamente, sino en mi mente. La noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido en mi habitación. Un crujido de madera, como cuando un mueble viejo se asienta, pero venía de la esquina, donde tengo una planta decorativa, un pequeño faikes. Me quedé paralizado en la cama, y entonces, muy suavemente, escuché un susurro que salía de las hojas de mi propia planta. Una voz diminuta pero inconfundible que decía: Julián, el bosque no está solo allí fuera. El bosque está en todas partes donde haya raíces y tierra, y ahora sabe mi nombre, sabe dónde vivo. Y temo que esta noche, cuando el reloj marque las 12, las paredes de mi propia casa empiecen a brotar ramas. Nunca debí entrar, nunca debí escuchar, pero ya es tarde y siento que mis pies empiezan a pesar, como si quisieran hundirse en el suelo de madera y quedarse allí para siempre. El relato de Julián es sobrecogedor, de esos que te hacen mirar 2 veces las plantas de tu salón antes de apagar la luz. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de estos encuentros? ¿Estamos realmente ante fenómenos paranormales que desafían las leyes de la física, o es nuestra mente jugando trucos crueles en situaciones de aislamiento y estrés? La línea que divide la realidad de la pesadilla es a menudo delgada y borrosa. Para arrojar luz o quizás más sombras sobre este dilema, hemos recopilado testimonios que representan las 2 caras de la moneda: la racionalidad fría y la creencia inquebrantable. Escuchemos primero a quienes buscan explicaciones en los manuales de ciencia. Voz en off 1, Dr. M. Suárez, psicólogo cognitivo. Lo que experimentan estas personas tiene un nombre: pareidolia auditiva y visual. El cerebro humano es una máquina, diseñada para encontrar patrones, incluso donde no los hay. En situaciones de oscuridad y silencio extremo, la privación sensorial provoca que la mente rellene los vacíos. Un crujido de madera se convierte en un paso, el viento entre las hojas en un susurro. El miedo activa la amígdala y segrega adrenalina, lo que hipertrofia nuestros sentidos y distorsiona la realidad. Es un mecanismo de supervivencia evolutivo, no fantasmas. Ves monstruos porque tu cerebro prefiere huir de una falsa amenaza que ser devorado por una real que no vio. Voz en off 2, ingeniero de sonido, especialista en acústica. Muchos de estos lugares encantados tienen características arquitectónicas o geológicas particulares. Infrasonidos, ondas de baja frecuencia por debajo de los 20 Hz que no podemos oír pero sí sentir. Causan malestar, náuseas y, sí, alucinaciones visuales, como ver sombras por el rabillo del ojo.
Una ventilación defectuosa en un teatro antiguo o la vibración del viento en un cañón boscoso pueden generar estos infrasonidos. Es física, pura resonancia. No hay nadie susurrando, es el edificio vibrando. La lógica es reconfortante. Nos devuelve el control, traduce el terror a ecuaciones y neurotransmisores. Pero, ¿qué ocurre cuando la experiencia vivida es tan visceral que ninguna teoría basta para calmar el temblor de las manos? Escuchemos ahora a quienes han mirado al abismo y juran que el abismo les devolvió la mirada. Voz en off 3 investigadora. Paranormal, 15 años de experiencia. La ciencia explica el cómo percibimos, pero no el qué. He estado en ese teatro. He grabado psicofonías donde se escuchan respuestas inteligentes a preguntas específicas, no ruidos aleatorios. ¿Cómo explica la pareidolia que 3 investigadores diferentes escuchen el mismo nombre al mismo tiempo? ¿O que las baterías de equipos nuevos se drenen en segundos? Hay energías residuales, improntas emocionales que quedan grabadas en los lugares traumáticos. Negarlo es como negar las ondas de radio solo porque no las ves a simple vista. Voz en off 4 ex vigilante. Nocturno, retirado por estrés, que me digan lo que quieran los doctores. Yo sé lo que vi. No estaba cansado. No estaba sugestionado. Vi una silla moverse 2 metros delante de mí. Sentí una mano fría agarrarme el brazo cuando estaba solo en un edificio cerrado con llave. Tenía moretones al día siguiente, con la forma de dedos. ¿Mi mente creó los moretones también? Hay cosas que caminan entre nosotros cuando apagamos las luces. Y les da igual si crees en ellas o no. De hecho, prefieren que no creas. Así es más fácil acercarse. La tensión entre estas dos posturas es palpable. Por un lado, la seguridad de que todo está en nuestra cabeza, un fallo del sistema. Por el otro, la aterradora certeza de que somos intrusos en un mundo invisible que nos rodea. ¿Quién tiene la razón? Quizás ambos. O quizás, la verdad es aún más inquietante, que nuestra mente es la llave que abre la puerta, y una vez abierta, lo que entra es real. El escéptico dirá que Julián alucinó por el estrés y se hirió, así mismo con las ramas. El creyente dirá que el bosque lo marcó. Tú, que estás escuchando esto ahora, ¿de qué lado estás? ¿Es el crujido que acabas de oír en tu casa el asentamiento de los cimientos? ¿O algo más? Mantén esa duda viva, porque vamos a necesitarla. Dejamos el bosque y sus dilemas para adentrarnos en un lugar donde la tecnología y el progreso deberían reinar, pero donde el óxido y el abandono han creado un santuario para lo imposible. Si la naturaleza te asusta, espera a ver lo que ocurre en las construcciones humanas cuando el último tren ya ha partido y los andenes quedan desiertos. La siguiente parada no aparece en ningún itinerario oficial. ¿Es sugestión o realidad? La respuesta podría estar esperándote en el andén número 4. Me llamo Roberto y conduzco un taxi nocturno desde hace 22 años. He visto de todo en este oficio: borrachos que vomitan en el asiento trasero, parejas que discuten hasta las lágrimas, ejecutivos que lloran en silencio después de perderlo todo. Creía que nada podía sorprenderme ya, pero hace 6 meses comencé a recoger pasajeros en la antigua Estación del Norte, esa mole de hierro y ladrillo que lleva clausurada desde 1987. Y desde entonces no he vuelto a dormir una noche completa. Todo empezó una madrugada de febrero, con la ciudad envuelta en una niebla espesa que convertía los faros del coche en manchas amarillentas flotando en la nada. Eran casi las 3 de la mañana y llevaba 1 hora sin clientes. Estaba a punto de volver a casa cuando la radio crepitó con una solicitud extraña recogida en la Estación del Norte. Andén 4. Pensé que era un error o una broma de algún compañero aburrido. La estación estaba abandonada, cercada, con vallas oxidadas y carteles de prohibido el paso. Pero la dirección apareció en mi GPS, parpadeando con insistencia. Así que decidí acercarme por curiosidad. Lo que encontré desafía toda explicación racional. La niebla era más densa alrededor de la estación, como si el edificio la trajera hacia sí. Las farolas del perímetro, que deberían estar apagadas, emitían una luz mortecina y parpadeante que proyectaba sombras danzantes sobre la fachada neoclásica. Los ventanales, cubiertos de mugre y telarañas, reflejaban mi taxi como espejos deformados. Aparqué frente a la entrada principal, con el motor encendido, y esperé. Durante 5 minutos no ocurrió nada. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el rumor lejano del tráfico. Estaba a punto de marcharme cuando lo vi. Una figura emergiendo de la niebla, caminando con pasos lentos pero decididos hacia mi vehículo. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris que parecía sacado de otra época, con solapas anchas y una corbata estrecha. Llevaba un maletín de cuero gastado y un sombrero de fieltro que ocultaba parcialmente su rostro. Abrió la puerta trasera, sin decir palabra, y se sentó. El interior del
Coche se llenó instantáneamente de un frío penetrante y un olor peculiar, mezcla de humo de carbón y algo metálico que no supe identificar. Lo miré por el espejo retrovisor, esperando instrucciones. A la calle Ferrocarril, número 12, dijo con una voz rasposa, como si no hubiera hablado en años. Asentí y puse el coche en marcha. Durante el trayecto, intenté iniciar conversación, como hago con todos mis pasajeros. Le pregunté si trabajaba cerca, si la niebla le había complicado la noche. Comentarios banales para romper el hielo. Pero el hombre permanecía en silencio, con la mirada fija en la ventanilla empañada. De vez en cuando, sus labios se movían como si murmurara algo, pero no emitía ningún sonido audible. Llegamos a la dirección indicada en menos de 10 minutos. Era un edificio antiguo de apartamentos, con la fachada descascarada y los balcones oxidados. Detuve el taxi y me giré para cobrar la carrera. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie, ni rastro del hombre, ni del maletín, ni del sombrero. Solo quedaba el frío risillo y aquel olor a humo y metal que tardó horas en disiparse. Revisé el coche completo, convencido de que se había escabullido sin pagar, pero las puertas traseras seguían con el seguro echado desde dentro. Era imposible que hubiera salido sin que yo lo notara. Esa fue la primera vez, pero no la última, durante las semanas siguientes. Las solicitudes desde la estación del norte se repitieron con una regularidad inquietante, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre pasajeros solitarios con vestimentas anacrónicas. Siempre el mismo patrón, subían en silencio, daban una dirección y desaparecían antes de llegar al destino. A veces eran hombres, de negocios con maletines. Otras, mujeres con vestidos de otra década, el cabello recogido en moños elaborados. Una noche recogí a un niño de unos 8 años, con pantalones cortos y tirantes, que me pidió que lo llevara a una dirección que, al buscarla después, descubrí que había sido demolida en 1952. Comencé a investigar. Visité la biblioteca municipal, rastreé archivos periodísticos. Hablé con historiadores locales. Lo que descubrí heló mi sangre más que cualquiera de esos pasajeros espectrales. La estación del norte cerró oficialmente en 1987, pero su historia oscura comenzó mucho antes. En 1943, un tren nocturno que transportaba trabajadores descarriló justo antes de entrar en la estación. 127 personas murieron en el accidente, muchas de ellas quemadas vivas cuando los vagones de madera se incendiaron. Los cuerpos que pudieron recuperarse fueron alineados en el andén 4, precisamente donde ahora recojo a mis pasajeros fantasmales. Dicen que los gritos de las víctimas se escucharon durante horas, mezclados con el chirrido del metal retorcido y el crepitar de las llamas. Pero eso no fue todo. En 1961, un empleado de mantenimiento se ahorcó en la sala de espera principal. Dejó una nota que decía simplemente: "Ya no puedo soportar las voces de los que esperan el tren que nunca llega". Y en 1979, 3 adolescentes que entraron a explorar la estación abandonada nunca fueron encontrados. Sus bicicletas quedaron apoyadas contra la valla exterior, pero de ellos no quedó ni rastro. Una noche decidí hacer algo que cualquier persona cuerda habría evitado. Entré en la estación, aparqué el taxi a una manzana de distancia y caminé hacia el edificio con una linterna y mi teléfono móvil grabando video. La valla tenía un hueco por el que podía colarme fácilmente, que el interior era un mausoleo de hierro y polvo. Los bancos de madera de la sala de espera estaban cubiertos de excrementos de paloma y grafitis descoloridos. Los relojes de pared, detenidos en horas diferentes, parecían marcar el tiempo de distintas tragedias. El techo abovedado amplificaba cada uno de mis pasos hasta convertirlos en ecos que parecían perseguirme. Fue entonces cuando los altavoces cobraron vida. Un crepitar estático llenó el espacio, seguido de una voz distorsionada que anunciaba algo ininteligible. Las palabras estaban fragmentadas, rotas, como si el mensaje llegara desde una frecuencia muy lejana. Pero entre el ruido blanco pude distinguir sílabas sueltas: tren, andén, 4, esperen. Los altavoces llevaban décadas desconectados. No había electricidad en el edificio. Sin embargo, el anuncio continuaba, repitiéndose en un bucle infinito que parecía venir de todas partes y de ninguna. Caminé hacia el andén 4, guiado por una compulsión que no puedo explicar. El pasillo estaba flanqueado por taquillas oxidadas y carteles publicitarios de productos que dejaron de existir hace medio siglo. El suelo de baldosas estaba agrietado, con hierbajos brotando entre las fisuras, y al final del corredor, bañado por una luz lunar que entraba por las claraboyas rotas, estaba el andén. No estaba vacío, había siluetas, decenas de ellas, alineadas a lo largo del borde como pasajeros esperando un tren. Permanecían inmóviles, con la mirada fija en las vías oxidadas.
Sus contornos eran difusos, como fotografías movidas, pero podía distinguir los trajes grises, los vestidos de época. Los sombreros de fieltro eran mis pasajeros, todos ellos reunidos en el lugar, donde habían muerto o desaparecido, aguardando eternamente un convoy que nunca llegaría. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El frío era tan intenso que sentía los huesos crujir. El olor a humo y metal se había convertido en una hedora carne quemada que me provocaba arcadas. Y entonces, una de las siluetas giró la cabeza hacia mí. Era el hombre del traje gris, mi primer pasajero fantasma. Me miraba con cuencas vacías donde deberían estar los ojos. Agujeros negros que parecían absorber la luz de mi linterna. Su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente ancha, revelando encías ennegrecidas y dientes carbonizados. Dio un paso hacia mí y el resto de las siluetas comenzaron a girar también, una por una. Como marionetas accionadas por el mismo titiritero invisible corrí. No sé cómo recuperé el control de mi cuerpo, pero corrí más rápido de lo que había corrido jamás. Atravesé la sala de espera, salté la valla, sin importarme los cortes en las manos, y no dejé de correr hasta llegar a mi taxi. Arranqué con las ruedas chirriando y conduje sin mirar atrás. Pero el horror no terminó ahí, cuando finalmente me detuve en un semáforo a kilómetros de la estación. Mi respiración aún agitada y el corazón desbocado, sentí algo que me heló la sangre, una presencia en el asiento trasero. Un peso, una respiración que no era la mía, un frío que emanaba desde atrás. Levanté lentamente la mirada hacia el espejo retrovisor, rogando que fuera mi imaginación, suplicando que el asiento estuviera vacío como siempre debería estar. Cuando miré al asiento trasero, el pasajero me sonreía con ojos huecos. La sonrisa de ojos huecos de ese pasajero espectral permanece grabada en nuestra memoria como una cicatriz invisible. Roberto nunca volvió a conducir de noche. Vendió su taxi. Cambió de ciudad y ahora trabaja en un almacén con turnos estrictamente diurnos. Pero cada vez que escucha el chirrido de unos frenos o el murmullo de una radio mal sintonizada, siente ese frío familiar trepando por su columna vertebral. Algunos encuentros dejan marcas que ningún kilómetro de distancia puede borrar. Lo que acabamos de presenciar nos enseña algo fundamental sobre estos lugares que despiertan a medianoche, no discriminan. No importa si eres escéptico o creyente, si entras buscando emociones o simplemente haciendo tu trabajo. Una vez que cruzas el umbral, te conviertes en parte de su historia. Y las historias de los muertos tienen hambre de oyentes vivos. Piensa en el silencio que te rodea ahora mismo. Ese espacio entre tus respiraciones, esos segundos donde no ocurre nada aparente. ¿Estás realmente solo? El silencio es engañoso. Nos hace creer que la ausencia de sonido equivale a la ausencia de presencia, pero los testimonios que hemos escuchado esta noche sugieren lo contrario. En el teatro, el silencio ocultaba taconeos espectrales. En el bosque, amordazaba susurros en lenguas muertas. En la estación, disfrazaba anuncios de trenes que partieron hace décadas. El silencio no es vacío, es un velo que oculta lo que no queremos ver. Y sin embargo, continuamos adelante. Porque hay algo en nosotros, quizás un instinto primitivo, o una curiosidad morbosa que nos empuja hacia la oscuridad. Queremos saber qué hay al otro lado. Necesitamos confirmar que nuestros miedos tienen fundamento, tal vez demostrar que no lo tienen. Es un juego peligroso donde las apuestas son nuestra cordura y, en algunos casos, nuestra propia existencia. Hemos visitado lugares donde el arte murió, donde la naturaleza devora y donde el progreso se oxidó. Ahora nos adentramos en territorio aún más sombrío. Un lugar diseñado para curar que se convirtió en tumba. Un edificio donde los gritos de dolor eran rutina y donde la muerte visitaba con tanta frecuencia que dejó de ser una extraña para convertirse en residente permanente. El siguiente lugar ha visto más muertes en una sola noche que cualquier otro de nuestra lista. Sus pasillos fueron testigos de agonías indecibles y experimentos que la ética médica prefiere olvidar. Si los muertos pueden quedarse anclados a un sitio por trauma, este hospital es un imán de almas atormentadas. Prepárate. El Hospital de las Sombras abre sus puertas. Mi nombre es Carmen y fui enfermera nocturna durante 18 años. Trabajé en urgencias, cuidados intensivos, oncología pediátrica. He sostenido manos de moribundos, he consolado a madres que perdieron hijos y he visto cuerpos destrozados por accidentes que desafían la imaginación. Creía haberme inmunizado contra el horror, pero nada me preparó para los 6 meses que pasé en el Hospital San Jerónimo. Un antiguo sanatorio psiquiátrico reconvertido en centro de cuidados paliativos que cerró sus puertas hace 3 años. Lo que vivía entre esas paredes me robó el sueño para siempre. El edificio era una mole de ladrillo rojo construida a principios del siglo XX, cuando la psiquiatría era más tortura que ciencia.
Conservaba su arquitectura original, pasillos interminables con baldosas blancas y negras, techos altísimos que amplificaban cada sonido y ventanas enrejadas que filtraban una luz enfermiza. El ala este, donde me asignaron, había sido el pabellón de pacientes violentos. Las paredes aún mostraban marcas de arañazos y las puertas tenían cerrojos gruesos diseñados para contener, no para proteger. Desde mi primera noche, supe que algo andaba mal. Los monitores cardíacos se activaban solos en habitaciones vacías. El pitido constante resonaba por los corredores desiertos, marcando ritmos imposibles que no correspondían a ningún corazón humano. Cuando acudí a revisar, encontraba las máquinas encendidas, los electrodos colocados sobre sábanas arrugadas como si alguien acabara de levantarse. Pero ningún paciente a la vista. Mis compañeras de turno lo atribuían a fallos eléctricos, cortocircuitos en un sistema anticuado. Pero los patrones eran demasiado regulares, demasiado deliberados para ser casuales. La segunda semana conocí a mi primer paciente imposible. Era un hombre de unos 60 años, ingresado por lo que el expediente describía como heridas autoinfligidas. Cuando entré a su habitación para el chequeo nocturno, lo encontré sentado en la cama, con la mirada fija en la pared opuesta. Sus brazos estaban vendados desde las muñecas hasta los codos, pero las vendas estaban empapadas de sangre fresca. Procedí a cambiarlas, siguiendo el protocolo habitual. Pero cuando retiré las gasas, lo que vi me hizo retroceder hasta golpearme contra la pared. Las heridas estaban abiertas, profundas, mostrando músculo y tendón, pero no sangraban hacia afuera. La sangre fluía hacia adentro, como si algo dentro de su cuerpo la succionara. Los bordes de los cortes se movían, pulsaban, como labios murmurando palabras silenciosas. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió con una expresión que no era suya. Ya vienen, susurró con una voz que sonaba a varias voces superpuestas. Están hambrientos. Salí corriendo de la habitación y busqué al médico de guardia. Cuando regresamos juntos, el paciente dormía plácidamente. Sus brazos estaban perfectamente vendados, sin rastro de sangre, y cuando el doctor revisó las heridas, encontró cicatrices antiguas, completamente sanadas. Me miró con una mezcla de preocupación y condescendencia, sugiriendo que quizás necesitaba descanso, pero yo sabía lo que había visto. Las heridas estaban vivas. Los incidentes se multiplicaron con cada turno. Gritos ahogados emergían de pisos supuestamente vacíos. Sonidos de arañazos detrás de puertas selladas que llevaban décadas sin abrirse. Sombras que se movían por el rabillo del ojo y desaparecían cuando girabas la cabeza. Pero lo peor eran los pasillos. El Hospital San Jerónimo tenía una arquitectura laberíntica, pero después de semanas trabajando allí, conocía cada rincón de memoria. O eso creía. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, el pasillo cambió y caminaba hacia la estación de enfermeras cuando noté que el corredor se había alargado imposiblemente. Las puertas numeradas, que debían terminar en la 212, continuaban 213, 214, 215. Habitaciones que no existían en ningún plano del edificio, con números pintados en tipografías diferentes, más antiguas. El aire se volvió gélido y denso, cargado de un olor a formaldehído y algo dulzón que reconocí como carne en descomposición. Seguí caminando, incapaz de detenerme, como si mis piernas actuaran por voluntad propia. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo errático, creando estroboscopios de terror que revelaban fragmentos de pesadilla. Una silla de ruedas oxidada, moviéndose sola. Manchas oscuras en el suelo que formaban patrones demasiado regulares para ser accidentales, figuras inmóviles al fondo del pasillo que podrían ser pacientes o podrían ser algo mucho peor. Llegué a la habitación 220. Una puerta que no debería existir. Estaba entreabierta y desde el interior brotaba una luz tenue y azulada. Una voz me llamaba, suave, casi maternal, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me heló la sangre. Carmen. Empujé la puerta. Lo que encontré dentro desafía toda descripción. Era una sala de operaciones antigua, con azulejos blancos, manchados de óxido y una mesa quirúrgica central iluminada por una lámpara que colgaba del techo como un ojo ciclópeo. Sobre la mesa había un cuerpo cubierto por una sábana amarillenta. A su alrededor, instrumentos médicos de otra época, sierras oxidadas, pinzas dentadas, frascos con líquidos turbios, y en las paredes, fotografías. Cientos de fotografías, en blanco y negro, de pacientes con miradas vacías, con números escritos en sus frentes, con expresiones de terror congelado. El cuerpo sobre la mesa se movió, la sábana se deslizó lentamente, revelando un rostro que conocía demasiado bien. Era el hombre de las heridas imposibles, pero ahora su cuerpo estaba abierto desde el esternón hasta el ombligo, exponiendo órganos que palpitaban con vida propia. Sus ojos, completamente blancos,
se fijaron en mí mientras su boca articulaba palabras sin sonido. Las fotografías de las paredes comenzaron a temblar y los rostros en ellas giraron hacia mí, todos a la vez. Cientos de ojos muertos siguiendo cada uno de mis movimientos, grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones y corrí hacia la puerta, pero el pasillo había cambiado nuevamente. Ahora era más estrecho, las paredes se inclinaban hacia adentro como si quisieran aplastarme. Las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad tan densa que podía sentirla presionando mis ojos. El sonido de monitores cardíacos llenó el vacío. Decenas de ellos pitando en diferentes ritmos, creando una sinfonía caótica, de corazones fantasmales. Caminé a ciegas, tanteando las paredes húmedas que ahora tenían una textura orgánica, como piel viva que se estremecía bajo mis dedos. El olor a descomposición era insoportable, mezclado con antiséptico y algo que solo puedo describir como sufrimiento materializado. Los gritos ahogados que había escuchado antes ahora tenían forma, voces superpuestas suplicando ayuda, pidiendo que los liberaran, maldiciendo en idiomas que no reconocía. De repente, mis manos encontraron una puerta. La empujé con desesperación y caí de rodillas en un pasillo iluminado. Era la estación de enfermeras. Exactamente donde había comenzado mi ronda 2 horas antes. Pero mi reloj marcaba apenas 20 minutos desde que había salido. 2 horas de pesadilla comprimidas en minutos de realidad. Mis compañeras me encontraron temblando en el suelo, incapaz de articular palabra. Me enviaron a casa con una baja por estrés que se convirtió en renuncia definitiva. Nunca volví al Hospital San Jerónimo. Pero el hospital no me ha dejado ir cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada. Me despierto con el sonido de monitores cardíacos. El pitido constante llena mi habitación durante exactamente 30 segundos antes de detenerse abruptamente. He cambiado de apartamento 3 veces, he consultado médicos y psicólogos, he tomado pastillas para dormir que deberían noquear a un caballo. Nada funciona. El sonido me sigue hace una semana. Algo cambió, desperté como siempre, con el pitido de los monitores. Pero esta vez, cuando abrí los ojos, mi habitación había cambiado. Las paredes eran de azulejos blancos y negros. El techo se había elevado hasta desaparecer en sombras, y al pie de mi cama había una camilla de hospital oxidada, con correas de cuero colgando de sus bordes. Estaba vacía, pero no en silencio. Un susurro brotó de esa camilla, tan claro como si alguien estuviera acostado en ella, con la boca pegada a mi oído. Un susurro que pronunció mi nombre con la misma familiaridad maternal que había escuchado en aquella sala de operaciones imposible. Escuché mi nombre susurrado desde una camilla vacía, Carmen Llano. Distingue entre el sueño y la vigilia. La camilla vacía sigue apareciendo al pie de su cama cada noche, susurrando su nombre con una intimidad que ningún extraño debería poseer. Pero su historia, como las anteriores, divide opiniones de manera tajante. Estamos ante manifestaciones genuinas del más allá o ante mentes fragmentadas por el trauma y el agotamiento. La respuesta depende de a quién le preguntes. Los hospitales, especialmente aquellos con historiales oscuros, atraen tanto a investigadores paranormales como a científicos decididos a desmitificar lo inexplicable. Sus conclusiones rara vez coinciden, pero ambas perspectivas merecen ser escuchadas. Después de todo, la verdad podría estar en algún punto intermedio. En ese espacio liminal, donde la ciencia y lo sobrenatural se rozan sin tocarse. Voz en off 1 Drat Elena Ríos, neuropsiquiatra. Los hospitales antiguos son caldos de cultivo para experiencias alucinatorias. Hablamos de edificios con sistemas de ventilación deficientes, moho negro en las paredes, niveles elevados de monóxido de carbono. Estos factores, combinados con turnos nocturnos que alteran los ritmos circadianos, producen estados de conciencia alterados. Lo que Carmen describe son episodios disociativos típicos del trastorno de estrés postraumático. Su cerebro procesa el trauma ambiental creando narrativas coherentes con sus miedos. No hay fantasmas. Hay química cerebral desregulada y un entorno tóxico que potencia las alucinaciones. Voz en off 2 investigador paranormal, fundador de un equipo con 20 años de experiencia, he investigado el Hospital San Jerónimo personalmente. Registramos fluctuaciones electromagnéticas imposibles de explicar por el cableado eléctrico. Captamos psicofonías donde voces responden preguntas específicas, nombres de médicos que trabajaron allí hace décadas, fechas de fallecimientos que después verificamos en archivos históricos. La ciencia convencional no tiene respuestas para evidencia verificable. Estos lugares retienen energía residual de sufrimiento extremo. No es superstición, es física que aún no comprendemos. Voz en off 3 Dr. Marcos Aguirre, psicólogo clínico especializado en trauma. El fenómeno de los pasillos que cambian de forma tiene explicación neurológica. Se llama desorientación topográfica, común en estados de fatiga extrema y ansiedad aguda.
el hipocampo, responsable de la navegación espacial. Se desregula y produce percepciones distorsionadas del entorno. Carmen no mintió sobre su experiencia, genuinamente percibió esos cambios, pero la percepción no equivale a realidad objetiva. Su cerebro estaba en modo supervivencia, interpretando estímulos ambiguos como amenazas concretas. Voz en off 4 Medium profesional con clientela internacional. Los escépticos piden pruebas físicas de lo metafísico, lo cual es como pedir que el viento se siente en una silla. Carmen no tuvo alucinaciones, fue elegida. Los lugares con sufrimiento acumulado buscan testigos. Personas sensibles que puedan percibir lo que otros ignoran. Las almas atrapadas en ese hospital la reconocieron como alguien que podía escucharlas. Por eso la siguen. No quieren hacerle daño, quieren que cuente su historia. Y ahora, a través de este video, lo está haciendo. La brecha entre estas posiciones parece insalvable. Para unos, Carmen es víctima de su propia bioquímica traicionera, una profesional agotada cuyo cerebro manufacturó horrores para procesar un entorno hostil. Para otros, es una testigo privilegiada de verdades que la mayoría prefiere ignorar, alguien que tuvo el dudoso honor de ver detrás del velo que separa a los vivos de los muertos. ¿Y tú? ¿Con qué explicación te sientes más cómodo? Observa, que he dicho cómodo, no convencido, porque la comodidad y la convicción son cosas muy diferentes. Es cómodo creer que todo tiene explicación racional, que los monstruos solo habitan en cuentos infantiles y películas de terror. Pero la convicción requiere certeza. Y la certeza es un lujo que estos testimonios no permiten. Quizás la respuesta no importa tanto como la pregunta. Quizás lo verdaderamente aterrador no es si los fantasmas existen o no, sino la posibilidad de que estemos equivocados en cualquiera de las direcciones. Que los escépticos descubran demasiado tarde que debieron creer, que los creyentes hayan desperdiciado su miedo en sombras vacías, mientras los verdaderos horrores tenían explicaciones mundanas, mientras debatimos sobre la naturaleza de lo que Carmen experimentó. Ella sigue despertando a las 3 de la madrugada, sigue escuchando su nombre susurrado desde lugares vacíos. Para ella, la discusión académica es irrelevante. El terror es real, independientemente de su origen. Pero dejemos los hospitales y las teorías. Nuestro destino final nos espera. Un lugar donde la inocencia infantil se retorció hasta convertirse en algo grotesco. La feria desierta nos llama. Con música de carruselos y dado y risas que no pertenecen a ningún niño vivo, éramos 5 amigos buscando emociones baratas, un sábado de octubre. Daniela propuso explorar la antigua Feria Maravillas, un parque de atracciones ambulante que había quedado abandonado a las afueras del pueblo hace 15 años. La historia era conocida por todos. Una noche de tormenta, el propietario desapareció, junto con su familia sin dejar rastro. La feria quedó exactamente como estaba, con las atracciones montadas, los puestos de algodón de azúcar intactos y las luces colgando de cables que el tiempo fue apudriendo. Nadie reclamó la propiedad, nadie se atrevió a desmontarla. Llegamos pasadas las 11 de la noche, armados con linternas y la arrogancia de quienes creen que el miedo es solo una emoción controlable. La entrada estaba flanqueada por 2 payasos de fibra de vidrio cuya pintura descascarada les daba expresiones grotescas, sonrisas que se habían convertido en muecas. El cartel que anunciaba Feria Maravillas, diversión para toda la familia, colgaba torcido, oxidado, meciéndose con una brisa que no sentíamos en la piel. Los primeros minutos fueron exactamente lo que esperábamos: estructuras metálicas corroídas, lonas rasgadas que aleteaban como alas de murciélagos moribundos, puestos volcados con premios de peluche descoloridos asomando entre escombros. Tomamos fotografías, hicimos bromas nerviosas, nos empujamos unos a otros hacia rincones oscuros. Era divertido, inofensivo. Hasta que Marco señaló hacia la noria. Las luces estaban encendidas, no todas, pero suficientes para crear un espectáculo fantasmagórico. Bombillas de colores parpadeaban en secuencias irregulares, algunas explotando en pequeños destellos que iluminaban brevemente cabinas vacías, meciéndose sin viento. La estructura entera crujía con un lamento metálico que sonaba demasiado rítmico, demasiado deliberado para ser producto del deterioro natural. Intercambiamos miradas de incredulidad. No había electricidad en ese lugar. Los cables habían sido cortados hacía más de una década. Probablemente alguien conectó un generador, sugirió Tomás. Aunque su voz temblaba, exploradores urbanos como nosotros. Nadie respondió. Nadie creía su explicación. Continuamos, adentrándonos, ahora en silencio, con las linternas apuntando nerviosamente hacia cada sombra sospechosa. El ambiente había cambiado drásticamente. El aire se había vuelto denso, cargado de un olor dulzón que mezclaba algodón de azúcar rancio con algo orgánico, algo que prefiero no identificar. La temperatura descendió varios grados y nuestro aliento comenzó a formar nubes tenues que flotaban inmóviles frente a nuestras caras.
Fue entonces cuando escuchamos la primera risa. Era aguda, cristalina, inequívocamente infantil. Provenía de algún lugar entre los puestos de tiro al blanco, rebotando entre las estructuras metálicas hasta perderse en la noche. Nos quedamos paralizados, barriendo el área con las linternas. Buscando la fuente, no había nadie, solo maniquíes, destrozados y objetivos de lata oxidados que brillaban bajo nuestras luces como ojos metálicos. La risa se repitió, esta vez más cerca, acompañada de otras voces infantiles que parecían responderle. Una conversación entre niños invisibles, jugando a algo que no podíamos ver. El sonido se movía, circulando a nuestro alrededor como si los pequeños espectros nos estuvieran evaluando, decidiendo si éramos dignos de ser incluidos en su juego eterno. «Vámonos», susurró Lucía, su rostro pálido como la cera. Esto no me gusta nada, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las atracciones cobraron vida. Una por una, como dominos cayendo en secuencia, las luces de toda la feria se encendieron. Los altavoces, cubiertos de telarañas y nidos de pájaros, crepitaron con estática antes de empezar a emitir una música circense distorsionada, como un disco rayado reproduciéndose a velocidad incorrecta. Las notas se estiraban y comprimían, creando una melodía que era simultáneamente familiar y completamente alienígena. Las atracciones comenzaron a moverse. Los cochecitos de choque vibraban en sus rieles, golpeándose entre sí sin conductor. La casa de los espejos emitía destellos desde su interior, reflejos de algo que se movía dentro. El túnel del amor, con sus barcas en forma de cisne cubiertas de musgo, comenzó a circular lentamente por el canal de agua estancada y verdosa. Todo funcionaba, todo se movía, todo respiraba con una vida imposible. Y entonces vimos las siluetas, sobre las carpas rasgadas, recortadas contra el resplandor mortecino de las luces. Figuras humanas danzaban. No caminaban, danzaban. Sus movimientos eran fluidos y antinaturales, como marionetas suspendidas de hilos invisibles. Giraban y se contorsionaban al ritmo de la música distorsionada, sus sombras proyectándose sobre la lona en un espectáculo macabro. Conté al menos 10 siluetas, pero cada vez que parpadeaba, el número parecía cambiar. A veces eran más. A veces desaparecían por completo. Solo para reaparecer en otra carpa, Daniela empezó a llorar en silencio. Marcos murmuraba oraciones, que probablemente no había pronunciado desde su infancia. Tomás y Lucía se aferraban el uno al otro con una desesperación que iba más allá del miedo romántico. Yo era el único que seguía mirando, hipnotizado por aquel ballet de pesadilla, incapaz de apartar los ojos de las siluetas danzantes. Las risas infantiles aumentaron de volumen, ahora acompañadas de aplausos y vítores. Sonaba como un público entusiasmado, cientos de niños celebrando un espectáculo que solo ellos podían ver. El sonido venía de todas partes, de los altavoces, de las atracciones en movimiento, del suelo mismo bajo nuestros pies. La tierra vibraba con cada carcajada, como si la feria entera fuera un organismo vivo alimentándose de nuestra presencia. Un destello más brillante captó mi atención. Provenía del centro de la feria, donde se erguía la atracción principal, el carrusel. Era una estructura magnífica, incluso en su estado de abandono, con caballos de madera tallada y carrozas doradas que alguna vez habían sido el orgullo del parque. Ahora, los caballos mostraban dentaduras imposibles. Sus ojos pintados parecían seguirnos con malicia y la pintura dorada se había descascarado, revelando una madera ennegrecida que parecía carne putrefacta. El carrusel comenzó a girar, lentamente al principio, con un chirrido metálico que atravesaba los huesos. Los caballos subían y bajaban en sus postes. Las carrozas se mecían con un vaivén hipnótico y las luces del toldo central parpadeaban en patrones que parecían formar rostros por fracciones de segundo. La música circense se concentró en esa atracción, abandonando los altavoces del resto de la feria para emanar exclusivamente del carrusel. Era una melodía de caja de música, pero retorcida, tocada en una tonalidad menor que convertía la inocencia en amenaza. Mis amigos gritaron que corriéramos. Sentí sus manos tirando de mi chaqueta, sus voces desesperadas perforando la niebla de fascinación que me había envuelto. Pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en el carrusel, en los caballos, que ya no eran de madera, sino de algo más orgánico. En las carrozas, donde ahora podía distinguir pequeñas figuras sentadas, niños vestidos con ropas de otra época que me saludaban con manos pálidas y sonrisas demasiado amplias. Uno de los niños se levantó de su carroza mientras el carrusel seguía girando. Me miró directamente, atravesando la distancia con unos ojos que brillaban con luz propia en la oscuridad. Extendió su mano hacia mí, invitándome a unirme, a subir al carrusel y girar con ellos para siempre. Por un momento terrible, quise aceptar, quise caminar hacia esa atracción maldita y tomar su mano fría. Abandonarme al ritmo eterno de aquella melodía.
Fue Lucía quien me salvó. Su bofetada me devolvió a la realidad justo cuando mis piernas comenzaban a moverse involuntariamente hacia el carrusel. El impacto rompió el hechizo y, de repente, el terror reemplazó la fascinación. Corrimos como nunca habíamos corrido, tropezando con escombros, derribando estructuras podridas, sin mirar atrás, mientras las risas infantiles se transformaban en gritos de rabia ante nuestra huida. Salimos de la feria jadeando, con las rodillas desolladas y el corazón a punto de estallar. Nos derrumbamos junto al coche de Tomás, incapaces de hablar, procesando lo imposible. Pero antes de que arrancáramos, cometí el error de mirar una última vez hacia la entrada. La feria estaba completamente a oscuras, silenciosa, muerta excepto por una cosa en el centro exacto. Visible entre las estructuras abandonadas, el carrusel seguía girando. Sus luces brillaban con intensidad renovada, los caballos galopaban en su círculo eterno y la música llegaba hasta nosotros, clara y nítida, a pesar de la distancia. Pero ahora había algo diferente. Algo que heló mi sangre de manera definitiva. No había mecanismo visible accionando el carrusel. No había motor, ni cables conectados, ni explicación posible para su funcionamiento. La plataforma giraba sobre un eje que no existía. Suspendida por una voluntad que desafiaba toda física conocida, el carrusel giraba al compás de una melodía que nadie tocaba. El carrusel sigue girando en algún lugar de nuestra memoria colectiva, sus caballos galopando hacia ninguna parte, mientras una melodía imposible marca el ritmo de pesadillas que trascienden el despertar. Hemos recorrido juntos 5 umbrales prohibidos, 5 grietas en el tejido de lo real, donde la medianoche no es simplemente una hora, sino un portal hacia dimensiones que la luz del día mantiene selladas. Piensa en todo lo que has presenciado. Esta noche del teatro abandonado, donde Ramiro descubrió que las butacas tienen memoria y que los aplausos de funciones pasadas nunca dejaron de resonar entre las bambalinas polvorientas. Una figura bajo los focos que aguarda eternamente su público, dispuesta a repetir su actuación para cualquier incauto que se atreva a ocupar un asiento en la platea del olvido. El terciopelo rojo de aquellas cortinas sigue ondulando sin viento, y el eco de taconeos fantasmales marca el compás de una obra que jamás llegó a su último acto. El bosque de los susurros, donde Julián aprendió que la naturaleza guarda secretos más antiguos que la humanidad misma. Voces en lenguas muertas que pronuncian nombres de desaparecidos, criaturas de corteza y savia que absorben a quienes se adentran demasiado, transformándolos en extensiones de una conciencia vegetal hambrienta. Ahora Julián escucha susurros brotar de las plantas de su propia casa, recordándole que el bosque no tiene fronteras cuando Decide reclamar a sus víctimas. La estación de trenes fantasma, donde Roberto transportó pasajeros que llevaban décadas muertos hacia destinos que ya no existen. Siluetas alineadas en andenes clausurados, esperando un convoy que descarriló antes de que muchos de nosotros naciéramos. Los altavoces siguen anunciando llegadas y partidas en frecuencias que solo los muertos pueden sintonizar, y en el asiento trasero de un taxi abandonado, una sonrisa de ojos huecos aguarda al próximo conductor nocturno. El Hospital de las Sombras, donde Carmen atendió heridas que desafiaban la biología y caminó por pasillos que reescribían su propia arquitectura. Monitores que registran latidos de corazones enterrados hace décadas. Salas de operaciones que existen en pliejes del espacio donde el sufrimiento cristalizó en paredes vivientes. Cada noche, a las 3 de la madrugada, una camilla vacía sigue susurrando su nombre, recordándole que algunas deudas con los muertos no prescriben jamás. Y finalmente, la feria desierta, donde 5 amigos descubrieron que la inocencia infantil puede pudrirse hasta convertirse en algo grotesco. Atracciones que funcionan sin electricidad, risas de niños que dejaron de respirar hace 15 años. Siluetas danzantes sobre carpas rasgadas, ejecutando coreografías para un público que solo existe en el lado oscuro del espejo. El carrusel sigue girando, invitando a nuevos jinetes a unirse a su cabalgata eterna hacia ninguna parte. 5 lugares, 5 testimonios, 5 puertas que solo se abren cuando el reloj marca las 12. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Están estos lugares verdaderamente abandonados o simplemente aguardan? Cada testigo que hemos escuchado esta noche creyó estar solo en su encuentro con lo imposible. Ramiro pensó que era el único en el teatro. Julián se adentró convencido de que el bosque estaba vacío. Roberto asumió que sus pasajeros eran clientes normales. Carmen confiaba en que el hospital seguía las reglas de la medicina convencional. Los amigos de la feria buscaban emociones controlables. Todos estaban equivocados. Estos lugares no cierran cuando sale el sol. Simplemente se disfrazan, se camuflan bajo capas de normalidad diurna que nos permiten ignorarlos. El teatro parece un edificio en ruinas. El bosque, un parque cualquiera. La estación, una reliquia industrial.
El hospital, un sanatorio clausurado. La feria, chatarra oxidada, esperando ser demolida. Pero cuando cae la noche y el mundo de los vivos se retira a sus refugios de luz artificial. Estos enclaves despiertan, abren sus fauces invisibles y esperan, siempre esperan. Quizá en este punto estés pensando que todo esto son historias exageradas. Ficciones diseñadas para entretenerte durante unos minutos antes de que vuelvas a tu rutina segura. Es una reacción comprensible. El escepticismo es el escudo favorito de quienes prefieren no mirar demasiado cerca. Pero permíteme hacerte una última reflexión antes de que apagues la pantalla y enciendas las luces de tu habitación. ¿Por qué nos atrae el miedo? Buscamos activamente estas historias. Las consumimos con voracidad, sintiendo como nuestro pulso se acelera y nuestra respiración se entrecorta. Hay algo en nosotros que necesita asomarse al abismo. Aunque sea desde la seguridad de una pantalla. Pero esa seguridad es ilusoria. Cada historia que escuchamos deja una semilla en nuestra mente, una pequeña grieta por donde lo oscuro puede filtrarse. Quizá lo oscuro no está afuera, sino dentro de nosotros. Quizá estos lugares existen porque los alimentamos con nuestra atención, con nuestro miedo, con esa parte primitiva de nuestro cerebro que recuerda cuando éramos presas en la sabana y cada sombra podía ocultar un depredador. Los teatros abandonados, los bosques susurrantes, las estaciones fantasmales. Los hospitales malditos y las ferias desiertas son espejos que reflejan nuestros terrores más profundos. No son externos a nosotros, son proyecciones de lo que llevamos dentro y preferimos no examinar. Cada vez que escuchas un crujido en tu casa y decides ignorarlo, alimentas la oscuridad. Cada vez que miras hacia otro lado, cuando algo se mueve en tu visión periférica, le das permiso para acercarse. El miedo no vive en lugares remotos esperando víctimas aleatorias. El miedo vive en ti, aguardando el momento en que bajes la guardia lo suficiente como para manifestarse. Esta noche, cuando apagues las luces para dormir, recuerda lo que has escuchado. Piensa en Ramiro, Julián, Roberto, Carmen y los 5 amigos de la feria. Piensa en los pasajeros de ojos huecos, en las criaturas de corteza y en los niños del carrusel eterno. Pregúntate si el silencio de tu habitación es realmente silencio o si hay algo susurrando justo debajo del umbral de tu audición. Y si escuchas tu nombre pronunciado por una voz que no reconoces, no respondas. Ahora, si llegaste hasta aquí, eres de los pocos valientes que no abandonaron el recorrido cuando la oscuridad comenzó a espesarse. Completaste el viaje por los 5 lugares que solo existen después de la medianoche. Y eso merece reconocimiento. Demuestra tu valentía, comenta me atreví y comparte tu propia experiencia con lo inexplicable. Todos tenemos una historia que contar. Un encuentro que preferimos mantener en secreto. Este es el lugar para liberarla. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones porque lo que viene podría ser peor. Hay lugares que aún no hemos explorado, testimonios que helarían la sangre de los más escépticos. Secretos que aguardan ser revelados cuando el reloj vuelva a marcar las 12. Hasta entonces, mantén las luces encendidas. Y no mires debajo de la cama.